pero voy a hacer una distinción. Voy a hablar en plural de narrativa, en lugar de narrativa. En dos sentidos hablo en plural de narrativas. En primer sentido, narrativa se refiere no solo a lo que se escribe sobre el papel o sobre una tabla, que como bien sabemos es el origen de la escritura de la humanidad. No es solo pues la narrativa escrita, sino que también es una narrativa visual. Y es más todavía, la narrativa visual debe concitar cada vez más nuestra atención en razón a que estas nuevas generaciones a quienes nos dirigimos, nuestros alumnos, los niños y los jóvenes en los colegios y en las universidades, tienen más ligación directa con las narrativas visuales que con las narrativas escritas, por más que ellos nos pesen o por más que ellos no nos gusten. Yo, por ejemplo, me declaro, soy más hijo del libro escrito, leído en una maca, que de la lectura en una pantalla de un computador. Pero lo mismo, no dirán lo mismo nuestros hijos o nuestros alumnos en el aula de clase. Pero el reto es para nosotros. Lo otro sería cantaleta, seguir echando cantaleta contra la pantalla de televisión, contra la pantalla de computador, contra los videojuegos, y de ahí no vamos a salir. Como igualmente digo yo, la cantaleta no ayuda. La cantaleta reprime, castiga, impide, pero la cantaleta no ayuda. En un segundo sentido hablo de narrativa cultural. ¿Cuál es nuestra pregunta como? En segundo lugar hablo de narrativas en plural, porque también son varias las dimensiones del concepto de narrativa. Una es la que nos ha mostrado Juan, narrativa autobiográfica, que tiene que ver con las historias de vida, con el relato de aquello que nos pasa, es decir, de aquello que nos transforma en el acontecer de una existencia. Pero igualmente el concepto de narrativa tiene que ver con aquello que hacemos específicamente en el aula, que puede ser descriptivo o prescriptivo o formativo. Me explico en este último sentido. Para los maestros en general, como también para los estudiantes de todas las culturas, las narrativas no son ajenas como quiera, que nosotros vamos a la escuela precisamente a aprender, a notar y a relatar otras cosas distintas a como lo hacemos en la esquina del barrio con los amigos, o como lo hacemos en la cocina con la mamá o con los hermanitos. Nosotros vamos a la escuela a aprender a relatar de otra manera. Entonces se nos enseña que en todo relato debe haber por lo menos unos personajes bien caracterizados, una trama, un argumento, un clímax y un desenlace para que verdaderamente sea o genuinamente sea una historia que capte la atención de otros. A eso vamos a la escuela, a aprender, para decir de una manera bien básica o elemental, sistemas de notación que hacen que ingresemos a una cultura. Esos sistemas de notación son, como bien sabemos, los sistemas numéricos, pero también el dominio de una lengua que, como estructura de la sociedad que es, nos permite entrar en relación con otros. En este sentido, repito, me refiero a narrativas, en el sentido plural, como aquello que se refiere a qué se cuenta a otros. Y tercero, hablamos de narrativas en el sentido plural porque tiene una relación directa y en su orden de importancia debería ser lo primero en mencionar, porque tiene una relación directa con la identidad de todos los sujetos. Vamos viendo imágenes un poquito. Digo que tiene relación directa con la identidad del sujeto, en la medida en que nosotros somos las historias que contamos y las historias que nos han contado. Todos los sujetos de todas las culturas somos las historias que nos empezaron a contar desde la cuna, luego en las rodillas de los abuelos,
por lo menos a mí me tocó aprender a leer y a escuchar historias de historia y de música de mi abuelo casi analfabeto, carpintero, como también José Saramago aprendió esa gran sabiduría popular que son los refranes populares y los dichos que él maneja de la voz de su abuelo completamente analfabeto, que cuidaba una criada de cerdos y dormía con los mismos cerdos en las épocas de invierno de Portugal. Ese gran premio Nobel de literatura que fue José Saramago justamente aprendió a contar historias, repito, en las rodillas de su abuelo analfabeto. Nosotros somos eso, las historias que nos han contado de la cuna de nacimiento. Luego los maestros, que siempre, nunca dejarán de ser indefectiblemente maestros contadores de historias. Por más que haya nuevos artefactos tecnológicos, por más que nos elevemos en la cumbre de un saber cualquiera, llámese matemáticas o ciencias básicas o literatura, los maestros nunca podremos dejar de ser contadores de historias y prestadores de hombro para consolar o para escuchar las penurias, las penas y los sueños y esperanzas de nuestros alumnos, como también hicimos con los hijos. En ese tercer sentido, la narrativa está ligada con la identidad. Y lo que quiero mostrar precisamente es el origen decía que en el caso particular, la invitación que hacemos con este trabajo de narrativas de maestros es que está ligado primeramente con el tema de la identidad profesional de los docentes. Y paso entonces con este primer preámbulo, porque de una manera muy sencilla sustentar la narrativa en plural. Y remarco este último punto, la narrativa en relación directa con la identidad profesional de los docentes. Paso en segundo lugar a una muy breve historia del origen de este enfoque de trabajo pedagógico, antes que reducido a una metodología, que es una metodología de historias de vida. Quiero mostrar, sin embargo, que el tema de la narrativa relacionada con la identidad profesional docente tiene una breve historia. Efectivamente, después de